Espero que se encuentren todos muy bien y ahora seguimos con el capítulo de móviles. ¿Sí? En este momento vamos a tocar ejercicios específicos con el tema relacionado a física que se llama MRU. ¿Y qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué se llama uniforme? Porque vamos a manejar lo que se llama todos los móviles que trabajemos en este capítulo van a ser con velocidad constante. Es decir, en ningún momento la velocidad va a variar ni va a disminuir y tampoco va a haber aceleración. En este caso, para todos los ejercicios que vamos a ver, van a ser con velocidad constante. Veamos los ejercicios para ver cómo se resuelven. En este capítulo vamos a trabajar móviles, específicamente dos temas: tiempo de encuentro y tiempo de alcance. ¿Sí? Tenemos que tener presente que la velocidad en todo caso va a ser siempre constante, nunca va a variar. Si le dicen que la velocidad vale 4 metros por segundo, en todo trayecto va a ser 4 metros por segundo, ¿cierto? Y tenemos que recordar siempre el triangulito, ¿cierto? En donde tenemos aquí la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces tenemos una primera fórmula que dice que la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad constante multiplicada por el tiempo. Pero tenemos que tener presente que nuestras variables distancia tiene que estar siempre representada en metros y que la velocidad, mal llamada velocidad, pero es la rapidez, viene a ser expresada en metros sobre segundo. Y el tiempo nos lo tienen que dar siempre en segundos, ¿cierto? Entonces tenemos que tener presente siempre estas variables. En el sistema internacional, para trabajar lo que es móviles a velocidad constante, trabajamos con metros, la distancia, metros por segundo, la rapidez, y el tiempo tiene que estar en segundos, ¿cierto? Ahora, se lo pueden dar en kilómetros por hora, le pueden dar que un vehículo va a 70 kilómetros por hora. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es una breve conversión que les voy a explicar de la siguiente manera para que lo podamos convertir a metros sobre segundo. ¿Sí? Tengan presente que hay un factor muy importante que se llama 5 sobre 18. 5 sobre 18 va a ser cuando ustedes le den kilómetros por hora, va a ser pasado a metros por segundo. ¿Por qué? Porque imagínense que a usted le va a dar 72 kilómetros por hora, viene a ser la velocidad. ¿Cómo se expresa en metros sobre segundo? Pues lo que van a tener que hacer es una conversión de la siguiente manera. Va a ser 1 kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Y 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces estos dos ceros se van con estos dos ceros, mitad de 10 es 5, mitad de 36 es 18. Entonces nos va a quedar horas, con horas se van a ir el kilómetro que tenemos aquí, con el kilómetro que tenemos acá se va a ir, y nos va a quedar solo metros sobre segundos. ¿Cuánto es eso? Miren, 5 sobre 18. Esto lo van a multiplicar por los 72 kilómetros que les habían dicho que el móvil se movía. Si un móvil se mueve a 72 kilómetros por hora, 72 lo tengo que multiplicar bajo esta conversión por 5,18. 72 multiplicado por 5,18 y me va a dar metros sobre segundo. Todo número lo multiplican siempre por 5 sobre 18 cuando lo quieran pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo, tendrán que siempre multiplicar por 5 por 18. Y ya no hacer todo esto, simplemente grábense este valor, 5 sobre 18. Por eso es que sale 5 sobre 18, porque es la conversión a metros sobre segundo. Eso es solo un recordatorio para los ejercicios que tengan más adelante. Entonces, el tiempo de encuentro, ¿qué es lo que significa? El tiempo de encuentro viene a decir que tenemos a dos móviles, A y B, que se van a encontrar.
Y cada uno tiene una velocidad independiente. Cada uno tiene su velocidad. Y cada uno su velocidad es constante. Nunca va a variar. Y ambos móviles se encuentran distanciados bajo una distancia d. Entonces, lo que quiere hallar el problema es cuánto vendría a ser el tiempo que se demorará en encontrarse dichos móviles inicialmente bajo una distancia d. Entonces, el tiempo de encuentro va a estar dado por la distancia, ¿sí?, sobre la suma de las velocidades. La suma de las velocidades de A más la suma de la velocidad de B. Eso vendría a ser la fórmula para poder hallar el tiempo de encuentro. Y ahora, ¿qué vendría a ser el tiempo de alcance? El tiempo de alcance quiere decir que tenemos a dos móviles o a dos personas, dos objetos que están a una distancia, separados por una distancia d, pero en esta oportunidad ambos van a ir hacia una misma dirección. Uno va a ir al encuentro del otro. El vehículo B va a ir hacia allá y el vehículo A va a tratar de alcanzarlo. Para esto, obviamente, queda sobreentendido que la velocidad de A siempre va a ser mayor que la velocidad de B. ¿Sí? Tenemos aquí esto, la velocidad de A va a ser mayor que la velocidad de B porque si no, no habría forma que lo alcance. Si las velocidades fueran iguales, pues los dos se moverían y siempre mantendrían la misma distancia. Nunca el vehículo de atrás lo alcanzaría al primero. Entonces, bajo esta condición, tiene que establecerse que la velocidad de A o el móvil que se encuentre por detrás, para poder alcanzarlo, tiene que ser mayor que la velocidad del primer móvil. Entonces, la fórmula en este caso viene a ser dada por la distancia, el tiempo de alcance, la distancia, sobre la velocidad de A, que viene a ser la mayor, menos la velocidad de B. ¿Sí? Esa vendría a ser la fórmula para el tiempo de alcance. Entonces, bajo esas premisas, ya teniendo las fórmulas y los parámetros, podemos ya desarrollar unos ejercicios. Vayamos a eso. Nos dicen, tenemos a dos personas. Tenemos a la persona A y a la persona B, y que la persona A se mueve a 6 metros por segundo. La persona B se mueve a 9 metros sobre segundo. Y están distanciados a 180 metros. Dice que estas dos personas se van a encontrar. Se van a encontrar. Pero la pregunta nos dice hallar la distancia recorrida por el objeto A. El objeto A lo tenemos aquí y el objeto B aquí. Entonces se van a encontrar, pero la pregunta es, yo quiero saber que cuando él se mueva, la persona A se mueva hacia el punto de encuentro, que podemos ser aquí, quiero saber cuál es la distancia solo del objeto A que él va a recorrer. Quiero saber esa distancia. Esa distancia quiero saber cuánto va a ser lo que solo la persona A va a demandar para encontrarse con la persona B. Entonces, bajo ese parámetro de móviles o personas que se van a encontrar, tenemos que hallar la primera como tiempo de encuentro. ¿Y qué viene a ser el tiempo de encuentro? La siguiente. Tenemos que hallar primero cuánto va a ser el tiempo que se van a demorar en encontrarse. Tenemos que la distancia va a ser 180 por la suma de sus velocidades. Están en metros por segundo, no hay problema. Entonces tenemos que 9 más 6. ¿Sí? Simplemente sumamos las velocidades y tenemos aquí a 180 sobre 15. ¿Y cuánto viene a ser eso? Tenemos acá 180 entre 15, nos queda 3, 30, 12. Entonces quiere decir que esto viene a ser en 12 segundos. En 12 segundos, estas dos personas se van a encontrar. Ok, pero ¿cómo calculo la distancia que esta persona va a recorrer? Justamente tenemos aquí nuestra fórmula para hallar las distancias bajo los parámetros de velocidad por tiempo. Entonces la persona A
tenemos la distancia A va a ser igual a velocidad de A por el tiempo. Y esto nos va a dar que la distancia A va a ser igual a la velocidad de A. ¿Cuánto era la velocidad de A? 6 metros por segundo. Multiplicado por t. ¿Qué tiempo? El tiempo que el objeto A se ha movilizado. El tiempo que demanda esta persona para moverse hasta el punto de encuentro, ese tiempo va a ser el mismo tiempo que le va a demandar a la persona B para encontrarse. Porque esto es el punto de encuentro. Cuando yo prendo el cronómetro y digo corran hacia uno, hacia el otro, el tiempo es uno solo. No es que él te mande un tiempo diferente, porque los dos están bajo el mismo marco de referencia. Entonces, el tiempo que está aquí es justamente el tiempo que va a demandar a la persona a lo que va a recorrer. Entonces, en este sentido, vendría a ser 6 por 2, 12, 6 por 1, 6 y 1, 7, 72 metros. Quiere decir que la persona A ha recorrido en 12 segundos 72 metros. Si esta persona recorrió 72 metros, obviamente la persona B va a recorrer la diferencia, porque ambas tienen que sumar la distancia que se encuentran separados inicialmente. 72 y la diferencia de 180 menos 72 va a ser la distancia que el objeto B va a demandar. Y también lo podemos hallar simplemente multiplicando. Si queremos hallar cuánto es la distancia del objeto B hacia el punto de encuentro, pues hacemos lo siguiente, simplemente decimos ahora la distancia de B va a ser igual a la velocidad de B, que fue 9, multiplicado por su tiempo. Hemos dicho que el tiempo es igual para ambos, entonces va a ser igual por 12. Entonces en este sentido vendría a ser 9 por 2, 18, 9 por 1, 9 y 1, 10. 108 metros es lo que vendría a haber recorrido la persona B hacia su encuentro. Y miren, hemos dicho que la distancia de A y la distancia de B tienen que sumar 180, la distancia total. ¿Cuánto nos da la distancia aquí? 72 más 108. ¿Cuánto es eso? 108 más 72 nos da justamente los 180 metros que estaban separados. Pero en este caso solo nos pidieron que calculemos cuál es la distancia que ha recorrido el objeto A. Entonces en este ejercicio solamente la respuesta viene a ser dada por 72. ¿Sí? Así de simple y sencillo. Ahora tenemos otro ejercicio en donde típico de trenes. Tenemos un tren que va a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Un tren. Y el tren tenemos el dato que mide 150 metros. 150 metros de largo es lo que tenemos para este tren. Y este tren pasa por un túnel. Pasa por un túnel. ¿Cierto? Y la pregunta nos dice, el tren cruza el puente en 20 segundos. Nos dan de dato. El tren cuando cruza todo el puente se demora 20 segundos en pasar el túnel. Queremos hallar es decir, nos está preguntando cuánto es la distancia que mide el túnel bajo los parámetros que tenemos ahorita. Entonces, veamos. Este vehículo, para poder entender cuánto se demora en cruzar el túnel, esto es el tren. El tren cuando pase por el túnel va a ser esto. Cuando llegue acá, ¿podemos decir que ya lo cruzó? No, aún no lo ha cruzado. Solo vamos a decir que lo ha cruzado cuando el tren haya terminado de salir completamente, todo, hasta la última parte del tren. El tren va a hacer esto, va a pasar por el túnel y va a terminar aquí. Cuando él termine aquí es que realmente ha cruzado todo el túnel. Y para eso nos dicen que el puente lo ha cruzado, significa que lo ha completamente cruzado, 20 segundos. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente ha recorrido el tren?
Si se dan cuenta, el tren cuando inicia, aquí inicia, se toma el tiempo para lo que demanda el cruzar el túnel. Se toma el cronómetro aquí, en la punta del tren. ¿Qué es lo que recorre? Va a recorrer la distancia del túnel más la distancia del propio tren. Entonces, ¿cuánto es lo que va a recorrer? Si se dan cuenta, tenemos aquí al tren que pasa y va a terminar, ¿cierto? Y miren, ¿qué distancia tenemos aquí? La distancia del tren. El tren ya ahora ya apareció por aquí. Vamos a borrar este dato del problema anterior que no nos habían pedido, pero lo hicimos para corroborar todo. Entonces el tren va a terminar cruzando aquí, ¿cierto? El tren ahora está aquí, ya pasó, ya lo cruzó completamente. ¿Qué significa cruzarlo? Que el tren ahora ha recorrido la distancia del túnel más el propio tren, toda esta distancia, 150 metros. Entonces, bajo esta fórmula de aquí, de distancia, la distancia que recorrió el tren va a ser dada, ¿por qué? Por 150 más L. Esa es la distancia que ha recorrido el tren. Y tenemos el dato que el tren está moviéndose a 25 metros por segundo. Entonces, la distancia viene a ser dada velocidad por tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál vendría a ser la distancia? Lo que tenemos aquí, 150 más L. ¿Va a ser igual a qué? A la velocidad que se movió el tren, que viene a ser 25. 25 multiplicado por el tiempo que se demoró en cruzar el túnel. ¿Cuánto es el tiempo? Nos lo dieron de dato. El tren se demoró en cruzar 20 segundos. Entonces lo multiplicamos por 20. Y miren qué nos queda. Nos queda este valor, 25 por 20, viene a ser dado 500. ¿Igual a qué? A L más 150. L viene a ser ¿qué? 150. L, el 150 pasa hacia el otro lado, 500 menos 150. ¿Y cuánto nos da eso? 350, ¿no? 500 menos 150, 3, 4, 5, exacto. 350 metros. Y miren qué cosa es L cuando hemos despejado acá. Justamente L viene a ser la distancia del túnel. ¿Sí? La distancia del túnel es justo lo que hemos hallado. ¿Por qué? Porque cuando el tren cruzó, todo lo que recorrió el tren desde este momento hasta el final ha sido la distancia L más la distancia del propio tren. Entonces la distancia recorrida total viene a ser L más 150, que lo tenemos aquí. ¿Sí? Y esto, para poder hallar la distancia viene a ser la velocidad por tiempo y lo reemplazamos. Tenemos la velocidad, tenemos el tiempo y simplemente despejamos y tenemos la distancia del túnel. De esta manera se resuelve el problema típico de los trenes bajo túneles o la persona que cruza y lo ve pasar, ¿cierto? Ahora tenemos aquí un último ejercicio interesante. Dice que tenemos a un ciclista que va hacia un muro. Él va y se demora 5 segundos. Este ciclista va hacia el muro y se demora 5 segundos. Y de datos nos dice que el ciclista se encuentra a una distancia D del muro. No lo sabemos. Y este ciclista utilizó una velocidad que tampoco la sabemos. Solamente nos dice que él se encuentra a una distancia D de un muro, el cual él fue hacia el muro y se demoró 5 segundos, a una velocidad X. No la sabemos, ¿no? Llamémoslo X, no lo sabemos. Una velocidad X. Y luego dice que el ciclista retornó al punto donde inicialmente se encontraba, igual a la distancia D. Pero esta vez lo hizo a un tiempo de 1 segundo menos. Es decir, que cuando él fue se demoró 5 segundos y que se demoró ahora 1 segundo menos en regresar.
Es decir, lo hizo en 4 segundos. Y lo hizo a una velocidad, pero en esta vez aumentó su velocidad. Lo hizo, le aumentó en 5 metros por segundo a la velocidad que inicialmente fue. Es decir, si inicialmente este ciclista fue a una velocidad, el cual no sabemos y le hemos llamado X, fue con una velocidad X, dice que cuando él retornó lo hizo con 1 segundo menos. ¿Pero por qué? Porque él aumentó 5 metros por segundo a la velocidad de retorno, constante. Quiere decir que su velocidad de retorno va a ser, dice, la velocidad que él fue más 5, porque aumentó 5 metros por segundo a la velocidad que inicialmente utilizó cuando él fue. Si inicialmente vamos a poner X, pues la velocidad de retorno va a ser X más 5. ¿Qué nos dice la pregunta? Halle la distancia total. Halle la distancia total que recorrió el ciclista. ¿Cuál vendría a ser la distancia total? Pues no. La distancia total que nos están pidiendo el ejercicio es si el ciclista se fue en este momento, fue hacia el muro y luego regresó. Fue hacia el muro y luego regresó. Si primero se movió D, retornó con otro D. Es decir, la distancia total en este caso va a ser 2D. Tenemos que hallar D, multiplicarlo por 2 y hallamos la distancia total, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Cuando él fue, la ida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando él fue? Hallemos valores. La distancia D por velocidad y por tiempo. Velocidad, distancia es igual a velocidad por tiempo. Vamos a ver la distancia de ida. Velocidad de ida y el tiempo de ida. La distancia D va a ser igual a la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? No lo sabemos. X. Por T. ¿Cuánto fue el tiempo que demoró en irse? 5 segundos. Entonces, tenemos que la distancia de ida va a ser igual a 5x. Ok, primer dato. ¿Qué pasó cuando él retornó? Retorno. Tenemos una distancia de retorno que va a ser igual a la velocidad de retorno por el tiempo de retorno. ¿Esto va a ser igual a qué? ¿Cuánto es la velocidad que él retornó? Nos dice el problema que cuando él retornó aumentó 5 metros por segundo a la velocidad que inicialmente él fue. Entonces su velocidad de retorno viene a ser dada por 5 más x. Multiplicado por ¿qué? Por el tiempo de retorno. ¿Cuánto fue el tiempo de retorno? Nos dice que él retornó con 1 segundo menos, es decir, 4 segundos por 4. Entonces esto, la distancia de retorno va a ser igual a 5x más 5 por 4. Listo. Tenemos estas dos ecuaciones. Pero ¿cómo podemos despejarla? Si se dan cuenta, la distancia que él ha ido y la distancia de que él recorre viene a ser la misma. En ningún momento la distancia cambia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la distancia de ida es igual a la distancia de retorno. Entonces, bajo este parámetro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La distancia de ida, que es 5x, tenemos que igualarla a la distancia de retorno, que viene a ser x más 5 por 4. Estas dos ecuaciones tenemos que igualarlas. Entonces, hacemos lo siguiente. La distancia de ida viene a ser dada por 5x, igual a ¿qué? A la distancia de retorno, x más 5 por 4. ¿Y cuánto es esto? 4x más 5 por 4, 20, ¿cierto? El 4 ha sido factorizado y entra a multiplicar. Esto es matemática de cuarto de primaria, ¿cierto? 4 por x más 5 por 4, 20. ¿Qué tenemos aquí? 5x igual a 4x más 20. Estas 4x pasan a restar y se convierten en x, igual a 20. ¿20 qué? Habíamos dicho que x era la velocidad
que inicialmente se movió el ciclista. Entonces 20 es 20 metros sobre segundo. Hemos hallado ya la velocidad con la que el ciclista se ha desplazado. ¿Esa es la respuesta? ¿Eso es lo que nos pide? Pues no, lo que nos piden es halle la distancia total que recorrió el ciclista. ¿Y cómo hallamos eso? Tenemos dos ecuaciones, la distancia de ida y la distancia de retorno. Podemos utilizar cualquiera de las dos porque ya tenemos la velocidad. Tenemos la velocidad de ida. Entonces utilizamos esta ecuación. Reemplazamos la velocidad de ida, va a ser igual a 5 por x, que hemos hallado la velocidad. 5 por 2, 10, 0, 100. 100 metros viene a ser de ida. Y de ida es justamente la distancia que se encontró separado el ciclista. Entonces 100 metros es lo que inicialmente el ciclista estaba de distancia con respecto al muro. 100 metros. Pero nos pide la pregunta, hallar la distancia total que recorrió el ciclista. El problema nos dice que el ciclista fue hacia el muro y luego regresó a su mismo punto. Entonces fue de, regresó de. Entonces la distancia total está dada por 2 veces de. 2 veces ¿qué? 100. Es decir, que la distancia que recorrió total el ciclista entre ida y vuelta fue 200 metros. Y así, de simple y sencillo, se resolvió este problema con móviles, con velocidad constante, tiempo de encuentro y la fórmula conocida de distancia por velocidad por tiempo. Espero haberlos ayudado con este tipo de ejercicios. Recuerden que la única forma de poder resolverlos e interpretar el problema es resolver muchos ejercicios, y el resolver mucho le va a dar la rapidez, su cerebro va a interpretarlo de manera más rápida y poder resolverlos de manera eficiente, ¿sí? Espero haberlos ayudado y eso sería todo por hoy.